gente. No dejen que eso les pase a ustedes. Por favor, no dejen que el dinero maneje sus vidas. Una pelota de béisbol rodó por debajo de nuestra mesa. Padre Rico la levantó y la arrojó de vuelta. ¿Y qué tiene que ver la ignorancia con el miedo y el deseo? Pregunté. Tiene que ver, porque la ignorancia acerca de las cuestiones del dinero es lo que causa tanto miedo y tanto deseo. Respondió. Déjenme darles algunos ejemplos. Un médico, deseoso de proveer una mejor vida a su familia, incrementa el monto de sus honorarios. Al hacer esto, hace que el costo en salud aumente para todos. Entonces, los más afectados resultan ser los más pobres, de manera que la gente pobre acaba teniendo peor salud que la gente rica. Como los médicos incrementan sus honorarios, los abogados también lo hacen. Cuando los abogados hayan aumentado, los maestros querrán también un incremento de sus ingresos, lo que elevará el monto de nuestros impuestos, y así sucesivamente. Pronto, habrá una brecha tan grande entre pobres y ricos, que el caos estallará y será el colapso de otra gran civilización. Las civilizaciones colapsaron cuando la brecha entre los que tienen y lo que no, se hizo demasiado grande. Estados Unidos está en esa senda, probando una vez más que la historia se repite a sí misma, porque no aprendemos de la historia, solo memorizamos nombres y fechas históricas, pero no la lección. ¿No se supone que los precios suban? Pregunté. No en una sociedad bien educada, con un gobierno bien administrado. En realidad, los precios deberían bajar. Por supuesto, esto es verdad solo en teoría. Los precios suben a causa del miedo y el deseo causados por la ignorancia. Si las escuelas enseñaran a los niños el manejo del dinero, habría más dinero y precios más bajos. Pero las escuelas se enfocan solo en enseñar a la gente a trabajar por el dinero, y no en cómo tomar las riendas de su poder. ¿Pero no tenemos escuelas de negocios?, preguntó Mike. ¿Acaso no estás alentándome a que siga una carrera universitaria de negocios hasta lograr un máster? Sí, contestó Papá Rico, pero demasiado a menudo las escuelas de negocios entrenan empleados que son sofisticados contadores de habichuelas. Dios no permita que los contadores de habichuelas dirijan una empresa. Todo lo que saben hacer es ver los números, despedir gente y acabar con el negocio. Lo sé, porque yo contraté contadores de habichuelas. Ellos solo piensan en bajar costos y elevar precios, lo que causa más problemas. Su trabajo es importante. Desearía que haya más gente que lo supiera hacer, pero tampoco es ese el cuadro completo, agregó Papá Rico con disgusto. Pero, ¿existe alguna respuesta?, preguntó Mike. Sí, dijo Padre Rico, aprender a utilizar las emociones para pensar, y a no pensar con las emociones. Cuando ustedes, chicos, adquirieron el control de sus emociones al aceptar trabajar gratis, allí pensé que había esperanza. Y cuando nuevamente resistieron sus emociones al ser tentados con más dinero, estaban de nuevo aprendiendo a pensar a pesar de estar emocionalmente cargados. Ese es el primer paso. ¿Por qué es tan importante ese primer paso?, pregunté. Bueno, está en ustedes descubrirlo. Si desean aprender, muchachos, los llevaré al terreno espinoso, ese lugar que casi todos evitan. Los llevaré a ese lugar al que la mayoría de las personas temen ir. Si ustedes van conmigo, abandonarán la idea de trabajar para conseguir dinero, y en lugar de eso, aprenderán a tener dinero trabajando para ustedes. ¿Y qué obtendremos si vamos con usted? Si accedemos a aprender de usted, ¿qué conseguiremos?, pregunté. Lo mismo que Briar Rabbit consiguió, respondió, liberarse de Tar Baby. ¿Existe un terreno espinoso?, le pregunté. Sí, respondió, es nuestro miedo y nuestra ansiedad. Enfrentar nuestros miedos y confrontar nuestra ansiedad, nuestras debilidades y nuestras necesidades, es la salida, y el camino hacia la salida es a través de la mente, eligiendo nuestros pensamientos. ¿Elegir nuestros pensamientos?, preguntó Mike, desconcertado. Así es, eligiendo lo que pensamos, en vez de reaccionar a partir de nuestras emociones, y simplemente levantarnos e ir a trabajar en la intención de resolver el problema, solo porque el miedo de no tener suficiente dinero para pagar las cuentas nos aterra. Pensar, sería tomarse el tiempo de hacernos a nosotros mismos una pregunta, algo así como trabajar cada vez más duramente. ¿Es la mejor solución a este problema? La mayoría de las personas están tan aterrorizadas por no decirse a sí mismas la verdad de que el miedo tiene el control que ni siquiera pueden pensar, y salen huyendo por la puerta. Tar Baby tiene el control. A eso me refiero con elegir sus pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó
preguntó Mike. Eso es lo que estaré enseñándoles. Les enseñaré a tener opciones de pensamientos para considerar, en lugar de reaccionar como el reflejo de la rótula, tragando el café del desayuno y huyendo por la puerta. Recuerden lo que he dicho antes. Un trabajo es tan solo una solución de corto plazo para un problema de largo plazo. La mayoría de las personas tienen un problema en mente, y es el corto plazo. Son las cuentas al final del mes. El Tar Babi, el dinero ahora dirige sus vidas. O debería decir, el miedo y la ignorancia acerca del dinero. De manera que ellos hacen lo mismo que sus padres. Se levantan cada día y salen a trabajar por el dinero, sin tomarse el tiempo para pensar ¿existe otra manera? Ahora, son sus emociones, y no sus cabezas, las que controlan sus pensamientos. ¿Podrías decirnos la diferencia entre pensar con las emociones y pensar con la cabeza? Le preguntó Mike. Oh, sí, todo el tiempo estoy oyendo algo al respecto, respondió Papá Rico. Oigo cosas como bueno, todo el mundo tiene que trabajar, o los ricos son tramposos. También buscaré otro trabajo, merezco el aumento. Usted no puede andar presionándome, o me gusta este trabajo porque es seguro, en lugar de me estoy perdiendo algo aquí, lo cual rompe el pensamiento emocional, dando a la persona tiempo para pensar claramente. Debo admitir que esa fue una grandiosa lección recibida. Saber si alguien estaba hablando a partir de sus emociones, o basándose en un pensamiento claro, fue una lección que me sirvió mucho para la vida, especialmente cuando era yo el que estaba hablando desde la emoción, y no desde el pensamiento claro. Mientras encaramos el retorno hacia la tienda, Papá Rico explicó que los ricos realmente hicieron el dinero, no trabajaron por él. Él continuó explicando que cuando Mike y yo estábamos acuñando monedas de 5 centavos con el plomo, creyendo que estábamos haciendo dinero, estuvimos muy cerca de la forma de pensar de los ricos. El problema fue que, hecho por nosotros, eso era ilegal. Era legal que lo hicieran el gobierno o los bancos, pero no nosotros. Nos explicó las formas legales e ilegales de hacer dinero. Padre Rico continuó explicando que los ricos saben que el dinero es una ilusión, exactamente como la zanahoria para el burro. Es solo por el miedo y los deseos, que la ilusión del dinero es mantenida por millones de personas unidas en el pensamiento de que el dinero es real. El dinero realmente es un invento. Fue nada más por la ilusión de la confianza e ignorancia de las masas que el castillo de naipes permaneció sostenido. De hecho, agregó, en muchos sentidos, la zanahoria del burro era más valiosa que el dinero. Él habló acerca del patrón oro en el que se basaba Estados Unidos, y de que cada billete de dólar era actualmente un certificado en plata. Lo que le preocupaba, era un rumor de que algún día abandonaríamos ese patrón oro, y nuestros dólares ya no serían garantizados en plata. Cuando suceda eso, chicos, el infierno entero se desencadenará. Las clases media y pobre, y los ignorantes, tendrán sus vidas arruinadas simplemente por haber continuado creyendo que el dinero es real, y que la compañía para la cual trabajan, o el gobierno, cuidarán de ellos. Realmente, no entendimos lo que él estaba diciendo ese día, pero a lo largo de los años, todo cobró más y más sentido, viendo lo que otros pasan por alto. Al subirse a su pick-up, que estaba estacionada afuera de su pequeño mercado, dijo, sigan trabajando, chicos, pero cuanto antes se olviden de la necesidad de un cheque de pago mensual, más fácil será su vida de adultos. Continúen utilizando sus cerebros, trabajen gratis, y pronto sus mentes les mostrarán formas de ganar muchísimo más dinero del que yo podría pagarles jamás. Ustedes verán cosas que el resto de la gente nunca ve, oportunidades justo frente a sus narices. Muchas personas no ven esas oportunidades porque están buscando el dinero y la seguridad, de manera que eso es todo lo que obtienen. En el momento en que vean una oportunidad, la seguirán viendo por el resto de sus vidas. Cuando llegue ese momento les enseñaré algo más. Aprendan esto, y evitarán una de las trampas más grandes de la vida. Ustedes nunca, jamás, tocarán ese Tar Babi. Mike y yo tomamos nuestras cosas de la tienda, y nos despedimos de la señora Martín agitando las manos. Volvimos al parque, al mismo banco de picnic, y pasamos allí varias horas más, pensando y hablando. Pasamos la semana siguiente en el colegio, pensando y hablando. Durante 2 semanas más, continuamos pensando, hablando y trabajando gratis. Al final del segundo sábado, estaba nuevamente despidiéndome de la señora Martín y observando el stand de las historietas con una mirada nostálgica. Lo más difícil de no
no cobrar ni siquiera los 30 centavos por sábado. Era no tener dinero para comprarme algunas historietas. De repente, mientras la señora Martín nos decía adiós, noté algo que ella hacía, y que nunca antes había observado. Es decir, la había visto hacerlo, pero jamás lo había registrado. Ella estaba cortando en mitades la página frontal de los cómics. Guardaba la mitad superior de cada portada, desechando el resto de la revista dentro de una gran caja marrón de cartón prensado. Cuando le pregunté qué hacía con las historietas, me contestó que las arrojaba a la basura. Las mitades superiores de las portadas se las entrego al distribuidor de libros, a modo de crédito para nuevos ejemplares. Él vendrá en una hora. Mike y yo esperamos esa hora. Enseguida el distribuidor llegó, y le pregunté si podríamos tomar los libritos de historietas. Él me respondió: pueden tenerlos si trabajan para este almacén, y no los revenden. Nuestra sociedad fue revivida. La mamá de Mike tenía una habitación vacía en el sótano, que nadie usaba. La limpiamos, y comenzamos a apilar allí cientos de revistas de historietas. Pronto, nuestra biblioteca de cómics fue abierta al público. Contratamos a la hermana menor de Mike, a quien le encantaba estudiar, para ser la cabeza de la biblioteca. Ella cobraba a cada niño 10 centavos la entrada, y el lugar permanecía abierto desde las 2:30 hasta las 4:30 de la tarde, todos los días después del colegio. Los clientes, niños del vecindario, podían leer tantas revistas como pudieran. En esas 2 horas, era una ganga para ellos, dado que cada cómic costaba 10 centavos, y alcanzaban a leer 5 o 6 en 2 horas. La hermana de Mike chequeaba a los niños cuando se iban, para asegurarse de que nadie se apropiara de ninguna revista. Ella también llevaba los libros con los registros, dividiéndolos en cuántos niños venían cada día, quiénes eran, y cualquier comentario que pudieran tener. Mike y yo promediamos los $9.50 por semana. Durante un período de 3 meses, le pagamos a su hermanita $1 por semana, y la dejábamos leer gratis las historietas, lo cual rara vez hacía dado que estaba siempre estudiando. Mike y yo mantuvimos el acuerdo de trabajar en la tienda cada sábado, recolectando todos los cómics de todos los almacenes. Respetamos nuestro acuerdo de no vender ninguna revista, las quemábamos cuando se ponían muy andrajosas. Intentamos abrir una sucursal, pero nunca pudimos encontrar a alguien tan dedicado como la hermana de Mike, en quien pudiéramos confiar. A una edad temprana, descubrimos lo difícil que era encontrar buen personal. 3 meses después de que la biblioteca fuera abierta por primera vez, se suscitó una pelea en el lugar. Algunos camorristas de otro vecindario lograron entrar por la fuerza, y la iniciaron. El padre de Mike sugirió que cerráramos el negocio, así que nuestra tienda de historietas cerró, y nosotros dejamos de trabajar los sábados en el mini mercado. De todos modos, el papá de Mike estaba feliz porque habíamos aprendido bien nuestra primera lección. Habíamos aprendido a tener dinero trabajando para nosotros. Al no recibir ningún pago por nuestro trabajo en la tienda, nos vimos forzados a usar nuestra imaginación para identificar una oportunidad de ganar dinero. Al iniciar nuestro propio negocio, la biblioteca de historietas, teníamos el control de nuestras propias finanzas, sin depender de un empleador. Lo mejor fue que nuestro negocio generaba dinero para nosotros. Aun cuando no estábamos allí físicamente, nuestro dinero trabajaba para nosotros. En lugar de pagarnos dinero, Padre Rico nos había dado mucho más.